Familia bellísima, Dios les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a Tiempo para ti. Tiempo para ti, Señor. Tiempo para ti, hermano, hermana mía. Tiempo de reflexionar, de saber cómo estamos llevando nuestra vida. Tal vez estamos viviendo como si Dios no existiera. Y necesitamos hacer conciencia de que hay un Dios que es bueno, que te ama, que es personalísimo, que es como un padre de amor que te quiere de regreso en casa. Y es precioso ver a través de testimonios de vida lo que tú puedes hacer con tu vida con o sin Dios. Hoy vamos a platicar con Álvaro Espinosa. Le decimos con mucho cariño hermano Álvaro en Valora, porque llegó hace 13 años a ofrecer, oye, quiero hacer algo con los jóvenes, y me llamó muchísimo la atención. Pienso que Dios me lo mandó, Dios me rodea de ángeles y ha podido hacer muchas cosas. El tema del día, corazón, llenando el corazón, acercándose a los jóvenes. Vamos a conocer un poco de la historia de nuestro hermano Álvaro, pero además vamos a conocer mucho de su labor. Así es que quédate conmigo y te lo presento a Álvaro Espinosa en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, muy contento de estar aquí con todos ustedes y bueno, dar gracias a Dios por esto y contento, feliz de poder compartir con mucha alegría. Tienes una vocación muy especial y la vamos a ir entendiendo ahora que te conozcamos. Vamos a conocer la historia de Álvaro. Empieza por contarnos quién eres tú, dónde naciste, cómo fue tu familia. Cuéntame tu historia, hasta cuándo llegas a Valora. Así es, bueno, pues específicamente, bueno, pues soy originado de la Ciudad de México. Pues bueno, Dios me ha dado la oportunidad de que mis padres, bueno, siempre han sido muy católicos, ¿no? Mi papá, en paz descanse, siempre nos enviaba, ¿no?, esta parte no tan bonita de enseñarnos la fe por parte de mis abuelitos, por parte de mi familia. Y llega el momento en que toda la vida fui monaguillo, estuve en la iglesia, entonces esta parte siempre me emocionaba, ¿no? Definitivamente. ¿No jugabas a ser padre? Jugaba porque desde niños, ¿no? Estábamos mucho, me acuerdo mucho esta parte, bautizaba gatos. Bautizabas a los gatitos. Estaba yo ahí justo en este tema con uno de mis hermanos y les decía, bueno, quería ser maestro, hacer algo padre. No quería ser padre o sacerdote o algo así, no, empezaba con este tema de, en un momento dado, descubrir que el poder enseñar era algo padre. Entonces yo sentaba a mis hermanos, había una puerta en el baño y con un gis les ponía supuestamente a clases ahí con ellos. Qué bonito recordar eso. Yo me acuerdo de chiquita también me gustaba ser la maestra, me acuerdo de eso. Y eso habla ya de tus talentos. Los papás cuando observan a los hijos tiene talento pedagógico, ¿no? Así y es. Seguramente que así es. Y qué bueno que empezaste así. Me acordé también del Papa León, Así que es. cuentan que cuando era chiquito jugaba a celebrar la misa, ¿no? Y tenía este llamado desde muy pequeñito. Lo subrayo porque yo creo que tú tienes un llamado desde muy pequeñito a consagrarte al Señor. La forma exacta, bueno, Él te la ha estado marcando, pero tienes un llamado a consagrarte desde ese hogar católico, que necesitamos hogares así, papás. Que Dios sea parte de la vida, que sea normal bendecir los alimentos, levantarse y dar gracias, irse a dormir diciendo una oración, que sea normal la vida cristiana. Álvaro nos cuenta que creció en un hogar cristiano, su papito ya está en el cielo, ya se adelantó, pero los llevaba siempre a la formación, a la catequesis. Y pues qué bonito ver a Álvaro que se acuerda de bautizar a sus gatitos y que daba clases. Cuéntame. Así es, Lupita. Bueno, pues me encantaba mucho también el rezo del rosario. En mi comunidad tienen la costumbre de sacar a la imagen y pasarla casa por casa. Entonces yo recordaba mucho esa parte, ¿no? Cómo definitivamente a mí me apasionaba el ir, el rezar. Entonces no eran como los otros niños que íbamos por las galletitas o que daban, ¿no? Sino que había algo más, ¿no? Entonces siempre me ha gustado esa parte. Creo definitivamente que Dios va marcando el camino. Fui creciendo y entonces algo en mi corazón había que no entendía. Cuando fui creciendo, pues bueno, me metí a un coro, ¿no? En la misma parroquia. Después de la parroquia, al estar en el coro, pues empezó ese llamado de decir, quisiera yo algún día servir. No sabía cómo hacerlo, pero definitivamente era importante. Servir a la iglesia. Así es. Entonces, pues bueno, gracias a Dios me dio esta oportunidad para que llegaran a mi parroquia, ¿verdad?, unos misioneros a dar promoción vocacional. Y bueno, pues yo dije, ¿por qué no hacerlo, no?
¿Eran los padres blancos? No, antes eran los servidores de la palabra. Ay, maravillosos. Los saludo con cariño al padre Luis Butera y a los servidores de la palabra, los sepa, que Dios los bendiga, su misión es hermosa. Y entonces a través de ellos conocí una religiosa, ¿verdad? Que todavía le mando saludos, es la Madre Gloria. Yo tenía novia, Lupita, entonces ya tenía yo como unos 16, 17 años por allí. Y yo recuerdo que siempre que me encontraba ella, porque estaban de misión ellas, siempre me decía, Álvaro, tú eres de Dios. Y yo, ay, sí, madre, está bien. Y otra vez me la volví a encontrar y Álvaro, tú eres de Dios. Híjole, me enfadó tanto que le dije, sí, ya todos somos hijos de Dios. Entonces era como esta parte difícil de entender, pero hacía eco sus palabras. Entonces, un día ella me invitó a un encuentro vocacional con los servidores de la palabra. Híjole, de verdad, me quedé emocionado, porque allí comprendí el verdadero significado de lo que yo sentía en el corazón. Fui justamente a este encuentro un poquito renuente, porque yo decía, no conocía como tal que era un encuentro. Fui, me acuerdo mucho que las charlas, las dinámicas, me llenaban el corazón, y aún a pesar de todo, pues que yo sentía pues cariño, amor por mi novia. Yo recuerdo mucho, Lupita, que en un momento dado pues era oscuro, ¿no? Pusieron el Santísimo en el centro y cada quien teníamos una velita y estaba el cirio pascual. Lo recuerdo muy claro porque pues me quedé dormido. Entonces los padres estaban con la meditación, la dinámica y todo. Entonces me desperté porque algunos aplaudían. Entonces abro los ojos y veo que está el cirio y algunos ya tenían el fuego prendido. Entonces dije, no me quiero quedar atrás ni que me vayan a regañar porque me quedé dormido, y fui y lo prendí, ¿no? Había varios, no eran muchos, y ya ahí todos me aplaudían, y una religiosa se acercó y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Y me tomó datos. Dije, pues, sabrá Dios. Y todo el mundo aplaudía y todo. Entonces después un padre dijo, pues démosle gracias a Dios que Dios mandó llamar a estos muchachos. Y entonces ahí comprendí que la velita era una decisión. Entonces para mí fue, no sabía. Te mandó el Espíritu Santo así por, a ver, tú. Ay, sí, el Señor me agarró dormido. Pero cuando justo el padre Luis Butera se presenta con nosotros, nos sacaron a los que habíamos prendido la velita, nos dice, felicidades porque ustedes son 11. Éramos 11 en ese momento, y dijo el padre Luis, como los 11 apóstoles. Por lo tanto, esta es gracia de Dios. Yo sí lo ubicaba, pero no lo conocía como tal. No, para mí fue una experiencia que mi corazón temblaba, ¿no? Recuerdo que ya al final se hace como una misa, y antes de la misa un poquito nombran a los candidatos, ¿no? Y entonces, pues cuando yo escuchaba el canto de Alma Misionera y Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, dije, no sé qué estoy haciendo aquí. Tenía miedo en ese momento. Por lo tanto, definitivamente, pues, ¿qué hice? Hablé con el padre Luis y le dije, padre, tengo miedo. Y me decía, todos tenemos miedo. Las cosas de Dios dan miedo, pero la seguridad está en Él. Entonces, comprendí lo que la hermana me decía, Álvaro, tú eres de Dios. Entonces, muy contento, muy emocionado, escuché mi nombre, sentí que el corazón se me salía, lloré de emoción. De verdad, sentí que era donde quería estar. Dije, creo que el Señor me ha preparado. Y bueno, pues en ese momento descubrí que Dios estaba ahí. Qué bonito tener esto en el corazón, Álvaro, y venir de una familia cristiana. Es que ahí se cultiva la vocación. Cuando Dios hace un llamado, qué bonito que tenga como el terreno preparado, ¿no? Y eso era el corazón de Álvaro, un hogar cristiano, un hogar donde Dios era importante, donde Dios se hacía presente. Entonces, aunque rechazaba un poco el llamado, y como le dijo muy bien el padre Luis Butera, todos tenemos miedo, pero nuestra confianza y nuestro valor está en Cristo. Qué bueno que tú pudiste percibirlo y decirle que sí. Tu corazón dijo que sí, aunque no estabas plenamente consciente de lo que estaba pasando al principio, ya después con una plenitud de conciencia maravillosa. Quiero saludar, celebrar y felicitar a los hermanos de Servidores de la Palabra. Ellos tienen esta revista maravillosa que se llama Inquietud Nueva, y que yo digo, ¿por qué no todos los hogares cristianos tienen esta revista? ¿Estaba en tu casa esa revista? Sí, es que es maravillosa, tiene temas de actualidad, testimonios de vida, sección para niños. Es una revista de estas cristianas bonitas. Hay que tener revistas de este tipo en casa y no de lo que sea. Entonces yo veo en este momento ese ambiente cristiano en donde se fue
fomentando Así es. una vocación. Pero la historia de tu vocación es muy peculiar. Vamos a platicar sobre ello. Vamos dando como inicio. Tú ya estás entonces enamorado de este proyecto de Dios y entras a una preparación o a una misión. ¿A qué te comprometiste? Primero fui cepa. Fuiste cepa por un año. Por un año. Ajá. Me invitaron y viví esta experiencia de vivir, Qué bonito. prepararme la misión. La verdad fue extraordinario porque tuve que dejar a mi novia. Salí con el papel de que me habían aceptado. Fui y se lo llevé y le dije, estoy emocionado porque Dios ha tocado mi corazón. Me dijo ella, yo pudiera luchar, ¿no?, contra otra mujer y lo que sea. Pero no con contra Dios no. Jesús. Y como ella era de la iglesia, entonces, pues es algo muy bonito, muy especial, porque Dios tocó mi corazón. Yo entré el 24 de diciembre. Lo tengo Ándale. muy claro. Wow. Fue una experiencia extraordinaria, pero allí fue ese momento donde empecé la preparación y allí empieza el camino donde dije, bueno, pues creo que esto sí es de Dios. Claro que es de Dios y hemos sido testigos durante estos 13 años de ver el trabajo que hace Álvaro. Álvaro, vamos a volver contigo, vamos a ver cómo has llenado tu corazón de Dios y cómo te has acercado a los jóvenes. Esto es el momento de hacer la pausa. Tiempo para ti. Seguimos adelante platicando el día de hoy con el hermano Álvaro Espinosa. Le decimos hermano de cariño, además porque su ministerio pues lo requiere. La verdad es que nos encanta el trabajo que se hace con jóvenes a través de él, pero lo estamos conociendo. Ya nos contó cositas de su vida, de su infancia, una familia cristiana muy linda, un niñito que bautizaba a los gatitos y que siempre sintió que había algo especial en su corazón. Entra como misionero con los servidores de la palabra. Su novia le dice, compitaría con otra mujer y lucharía por ti, pero no con Cristo, ¿no? Y le deja ir, pues ahora sigue con su bendición y entra el hermano a este periodo de vida precioso misionando a lo largo de un año. ¿Qué pasa después? Pues empezaron las misiones, Lupita, empezaron las misiones y para mí fue una alegría mirar los rostros de la gente. Me movía mucho el corazón y creo que ahorita el recordarlo mi corazón se estremece, ¿no? Muy feliz, yo me sentía de verdad como pez en el Realizado. agua, ¿no? Llegó una parte difícil en mi vida, una enfermedad de mi papá, ¿no? Empezó malito, entonces era regresar a casa o seguir, ¿no? Entonces tomé la decisión de regresar a casa porque lo llevé a guía espiritual, lo pensé, lo medité, le dije, Señor, ¿qué hago? No, me sentía derrotado, Lupita, me sentía que todo se acababa porque definitivamente para mí era importante, ¿no? El aprender a descubrir, pues, cuál es la misión de Dios. No lo entendía y yo hasta le reprochaba y le decía, ¿cómo es posible, Señor, que yo estando acá, mi familia estaba malita o mi papá? Entonces, pero bueno, tomé la decisión, salí, fui a casa. Y bueno, fue un mes muy difícil, muy difícil. ¿Cuidando a tu papá? Cuidando a mi papá en el hospital. Yo recuerdo que oraba, meditábamos, le gustaba mucho la palabra de Dios, que la leyéramos. Y a mí me daba miedo, porque me dijo una noche, Álvaro, en las noches siento que hay una presencia negativa y creo que no es bueno. Entonces yo le decía que no se preocupara, que confiara en Dios, que tuviera pues esta confianza, esta confianza en Él. Y pues bueno, al final de cuentas me decía, solo te pido una cosa, no me dejes solo. Yo le decía no lo voy a hacer, pero tenía mucho miedo interno, ¿no? En un momento dado yo decía, pues, ¿cómo poder calmar esta parte? Y bueno, pues también mi mamá trabajaba, mis hermanos también, entonces pues Te era requerían dividir. allí, tenías Así que es. estar, darle tu tiempo. Y pues bueno, llegó el momento en que le quitaron su piernita, ¿no? No pudimos hacer más y ya después, bueno, se complicó un poco más, salió del hospital, seguía cuidando en casa, etcétera, y volvió a recaer, ¿no? Entonces para mí febrero es un mes, ahora lo veo que es un mes de gracia. En su momento fue un mes de dolor, ¿no? Yo cumplo años el 19 de febrero, mi papá cumplía años el 20 de febrero y fallece el 23. Entonces, fue difícil. No, Pero pudiste despedirte de él. O sea, te tocó cuidar a tu papá como si fuera tu hijito. así es. Y qué bueno, Álvaro, no sé si hay una satisfacción en ti porque te decía, no me dejes solo y no lo dejaste solo.
Entonces, yo creo que tenías ahí que cumplir una misión. El mes fue muy duro, entregaste a tu papá y creo que debe haber sido muy difícil, pero luego comprendiste que Así es. por algo lo hizo Dios. Sí, definitivamente creo que Dios no se equivoca y justo la Madre Gloria me decía, comprende algo, sé que duele y me dolía mucho porque pues era mi todo, ¿no? O sea, era como ese superhéroe que me llevó a conocer a Dios. Y de verdad que... Qué bonito que dices eso. Híjole, es difícil porque en un momento dado mis padres se separan, ¿no? Entonces a mí me toca vivir con él en una parte, entonces era vivir él y yo juntos, ¿no? Entonces el regresar a mi casa, híjole, fue un tema difícil, ¿no? Pero bueno, después la hermana me decía, Álvaro, medita el Evangelio y justo la cita bíblica que dice, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue donde me quebré, donde estaba enojado con Dios. Yo decía, dejé la vocación, dejé la presencia de mi padre física. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, cuando leí esta parte, entendí. Entendí que tenía que soltar, que no tenía que engancharme. Siento muchos sentimientos todavía, porque son de alegría, de emoción, porque ahora entendía esta parte de que el amor se comparte, ¿no? Dando lo mejor de ti. Y hay una frase que me encanta que dice, el hombre no es capaz de dar de sí lo mejor hasta que experimenta el dolor. Entonces, definitivamente lo comprendí y solté, ofrecí, claro, a mi papá y le dije, bueno, pues creo que esa es tu misión. Ahora la mía, pues tendré que reestructurar, por supuesto, en familia, regresar a casa. Hablé con mi familia y les dije, yo tengo todavía en el corazón este llamado. Me dijo mi mamá, adelante. Si tú consideras que es esto, tu papá siempre te apoyó, pues ten la oportunidad de hacerlo. Fue difícil porque obviamente pues no es algo tan fácil, pero bueno, yo creo que ahí fue cuando empezó el camino y uno de los padres me decía, Dios prepara el corazón, así nos pase por el crisol. Entonces, híjole, de verdad que fue difícil entenderlo, pero lo comprendí, no fue fácil, pero seguía yo con esta misma sintonía de poder decir, bueno, lo hago, y fui, me inscribí para ver si pudiera yo ser candidato para esa comunidad, me aceptaron, entonces tomaron mi caso, y entonces, bueno, pues continuamos justamente pues en el camino. Estudié filosofía, estudié, por supuesto, también psicología, ¿no? Entonces, bueno, pues fui caminando, fui avanzando y bueno, pues no cabe duda que ahí es donde Dios va marcando la pauta, pero sí no pudiera decir que fue fácil. Y yo siempre que me han preguntado, pues a veces digo, ay, Dios mío, no sé, todos tenemos historias, todos tenemos heridas, que claro, en su momento fui trabajando y fui avanzando, pues. Hoy me siento muy feliz porque el camino fue cuando me envían pues al extranjero. ¿A dónde vas? Fui a Tanzania. Tanzania, sí. En África. Entonces, qué impresión. De ahí llegué a lo que viene siendo Burkina Faso, ¿no? Y pues a estudiar el idioma antes, pues, francés, y luego, por supuesto, ahí tuve un accidente, ¿no? Entonces, pues me pican, ¿no? Y ahí empieza un problema de salud. Y entonces, pues fue otro peregrinar y otro tema con Dios y decirle otra vez, Señor, otra vez esta parte, pero bueno, yo creo que por algo me enviaron a La Paz, ¿no? De decir, bueno, vamos a esperar a que te mejores, a que te recuperes. En la misma comunidad me decían, Dios no se equivoque, no te desesperes. Entonces, pues de ahí de La Paz me cambian a Guadalajara y llego a Guadalajara y es donde en el Inter conocí a unos hermanos religiosos que son capuchinos, que son de aquí de Guadalajara, y ellos me invitaron porque tenían programa en Valora y me dijeron, queremos que nos compartas cómo se vive el Evangelio, pues allá afuera. En África. Así es, entonces me tocó y allí tuve la oportunidad de conocer qué era Valora porque no lo ubicaba y conocía la obra, ¿verdad? Ahí empecé y ahí los conocí. Ahí conociste Valora y te diste cuenta de las cosas que hace y dijiste, tengo que hacer algo con los jóvenes. Ahorita me cuentas por qué te inquietaron los jóvenes y todo. La verdad es que sí me conmovió mucho cuando te recibí, me dijiste, quiero hacer algo, porque yo dije, bueno, ¿me lo mandó el cielo o qué pasó aquí? Yo creo que así fue. Y sí quiero que me cuentes un poquito de esa fe, cómo se vive en África. Yo estuve hace poco visitando un par de ciudades allá, fuera de Puerto Elizabeth, que pues es muy rico, no es primer mundo. África pues es pobre, pero yo tuve esta experiencia hermosa
de ver familias numerosas, muy pobres, pero muy alegres. O sea, es una cosa, eso del baile, de la fiesta, sí lo traen con ellos. Es impresionante. Entonces, me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que tú viviste allá? O sea, tú llevabas la fe, ¿cómo era la comunidad y cómo viviste esa experiencia? La comunidad fue definitivamente hermosa porque pues es como lo decimos, somos hermanos en Cristo Jesús y vivimos en comunidad, vivimos esa fraternidad. Tenía temor, claro, porque como bien lo dices, Lupita, nosotros en nuestros hogares o donde vivimos, pues la gente, pues somos muy hogareños, ¿no? De decir, pues te doy un abrazo de mano, te doy un saludo de mano, un abrazo, te acercas con la persona, somos más así, ¿no? Y allá es no tan fácil, ¿no? Son muy alegres, me encantaba esta parte de una Eucaristía. Pues yo recuerdo mucho que la comunidad nos decía, pues hay que preparar una frutita, un lonchecito, porque la misa es larga. Y yo decía, ¿cómo vamos a llevar para la Eucaristía, pues, un lonchecito? 3 horas, ¿no? 3 horas y media la Eucaristía. Y dices, ¿pero por qué tanto? Porque bailan, porque los salmos, porque las lecturas, porque las ofrendas, la gente entra con lo que va a donar y entra bailando, ¿no? Pero sobre todo algo que tenemos que entender es que la inculturación del evangelio está siempre muy presente, pero yo me di cuenta de eso, la pobreza, la necesidad, pero la alegría que contagian, la alegría del corazón, los niños que te ven, muchos claro, te ven y te tocan la piel porque obviamente es diferente, ahí sí nos sentíamos güeritos, porque es que tú eres blanco, decían, y bueno, creo que la manifestación de Dios se vive y aprendes a valorar todo lo que tienes acá, porque definitivamente lo que es familia, lo que es el vínculo, ¿verdad?, con tu familia es importante, pero sobre todo el tener prioridades. Y creo que esta es una parte bonita porque la fe se fue construyendo y a lo largo del tiempo creo que Dios no se ha equivocado, Lupita, y eso es lo que a mí me llamó la atención, el poder compartir, pero también aprender. Para mí fue importante y fue necesario, por lo tanto descubrí que ahí tenía que empezar pues hacer algo, y creo que Dios no se equivoca, al contrario, ahí empecé. Empezar a sembrar en la juventud, desde que son pequeños, adolescentes, empezar a sembrar el amor de Dios y el poder de Dios en esas realidades tan tremendas, en donde de verdad se olvidan de este Dios de amor y maltratan a los niños y hacen uso de las personas. Es algo triste. Le tocó ser en parte testigo a nuestro hermano Álvaro, pero luego ya regresa a México, llegando por La Paz. Yo nací en La Paz, Baja California, llegaste por allá y luego ya te viniste a Guadalajara. Vamos a platicar cómo Dios planifica tu corazón, llena tu corazón y cómo sintió Álvaro este llamado para atender a los jóvenes. Tengo que ir a la pausa, vuelvo después de ella. Tiempo para ti. Continuamos, familia bellísima de cómo te puedes acercar con un corazón lleno de Dios a los jóvenes. Estamos platicando un poquito de la historia de Álvaro Espinosa. Le llamamos hermano Álvaro con cariño. Él tiene una vocación a vivir una vida consagrada. No puede entrar dentro del ministerio del sacerdocio todavía, y ahorita les voy a contar un poquito por qué, que tiene que ver con su salud. Pero de que Dios le llama a servirlo, eso es una realidad. Me gustaría saber, hermano, entonces, porque tú llegas aquí y empiezas a trabajar con jóvenes. Hace poco tú diste una plática que me gustó mucho sobre los jóvenes, lo que tú sabes de los jóvenes y que les quieres decir a los papás, ¿verdad? Porque tú los vas conociendo y sabes cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, y hoy quisiera yo que las compartieras con nosotros. Cuéntanos esta parte de tu historia. Tú llegas a Valora y tienes una intención, platicas con nosotros, ¿y qué pasa después? Sobre todo creo que viene una parte hermosa porque dentro de ello conocí a una hermana que es, bueno, misionera de Jesús sacerdote, y nos dijo, vamos a hacer un campamento un día. Y dije, bueno, perfecto, vamos a hacer el campamento, y ya hicimos todo, promocionamos. Llegó una muchacha. Éramos 10 de equipo y una muchacha era de Viva Cristo Rey. ¿Cómo vamos a hacer un campamento con una? Bueno, pues definitivamente, pues ahí estaba la misión, ¿no? Y era curioso porque yo decía entre mí, esto no está bien. O sea, ¿cómo? O sea, ¿quién es Álvaro? ¿Quiénes son los demás? Pero allí aprendí algo. Dios toca el corazón, y de verdad a mí me tocó y me dio una cachetada con guante blanco, porque me acuerdo que pues son religiosas, ¿verdad? Y recuerdo mucho que ella me decía, hermano, bueno, pues vamos a descansar, te toca
y lo recuerdo muy claro, de afuera, pero de las escaleras, ¿no? Y estaba la cochera y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dormir afuera, no? O sea, eso es curioso. Y dije, bueno, pues si tienen tantos cuartos, no hay tantas personas, ¿por qué no descansamos ahí? Y decía, pues sí, pero pues hay que hacerlo así. Bueno, entonces para mí fue difícil y allí empecé a entender. ¿Te tocó dormir afuera? Así. O sea, por ¿no ejemplo, te dejó dormir en las habitaciones? No, había muchas habitaciones, pero no podía yo dormir, porque como era campamento, por resguardar el tema de mujeres, hombres, entonces éramos solo dos y otro hermano se fue, entonces se fue y yo me quedé, entonces dije, pues esto no está bien, ¿no? Yo así muy soberbio, porque de verdad lo puedo reconocer, muy soberbio, decía, pero ¿quién no sabe quién soy yo? Viva Cristo Rey, ahí me di cuenta que de verdad las cosas se dan por algo. Me acuerdo que está una escalera para subir, ¿no? Y a un ladito, pues es una cochera, claro, y está techado y todo. Y decía, ahí está tu lugar, ¿no? Entonces, y digno, un lugar digno, tampoco era tan feo. Pero yo decía, empezó a llover, hace frío, ¿por qué aquí, no? Y yo, renuente. Entonces, resulta, pasa la lluvia y todo, y dije, Señor, aquí he comprendido que no soy yo, que eres tú. Y en ese momento empecé justo con el tema de, yo creo que hay que hacer algo por esta necesidad de los jóvenes, porque vivimos una periferia difícil que es la familia en crisis. Entonces, ahí, ¿no? Llegando a Valora, se promociona otro campamento, otro encuentro con los misioneros de África, y bueno, empiezan a asistir los jóvenes, y veía a los jóvenes, de verdad, Lupita, con una necesidad, con un hambre de Dios, pero sobre todo como un tema de decir que no me impongan a Dios, que me lo propongan y me enamore de lo que vea. Entonces, de verdad que al escuchar a los jóvenes con estas necesidades familiares, emocionales, de familias fracturadas, Lupita, y jóvenes que dicen, es que necesito que mi papá me escuche, es que necesito que mi mamá pueda dejar lo que está haciendo y que me ponga atención. Me duele, y yo lo recuerdo, me duele saber cómo en un momento dado mi papá golpeaba a mi mamá por el alcoholismo, por las drogas, por una situación así, y dice, yo definitivamente estoy cansado, cansada, para poder salir de casa y buscar en otro lado lo que no tengo acá. Entonces, definitivamente creo que el meditar, el estar con Dios, el proponerle al Señor, ¿tú quieres, Señor? Yo quiero, aquí estoy. Pero tú quieres, indícame para dónde seguir. Entonces, allí empezó justamente el tema más fuerte por el poder ayudar a los jóvenes a través de esto. Y creo que Valor ha sido siempre una puerta de esperanza para muchas familias. Y allí aprendo a descubrir definitivamente que los jóvenes, cuando se acercan, lo que menos quieren es que les hablemos de Dios. Pero yo decía, Señor, ¿cómo hacerle para que el joven conozca su realidad, pero sobre todo entienda que necesita de Dios? Entonces hicimos un proyecto que después fuimos construyendo, que fuera espiritual, que fuera humano, que fuera psicológico, y creo que esto nos ayudó mucho porque de verdad empezamos a entender casos tan fuertes que de verdad, pues yo recuerdo con mucho cariño a Odi, ¿verdad? Que siempre me decía, no te rajes y échale, y poco a poco, y me traía muchos jóvenes de todos lados, no sé de dónde los sacaba, pero traía muchos jóvenes. Y recuerdo mucho que nos pasó una experiencia tan fuerte, ¿no? El ver cómo había jóvenes que estaban metidos en situaciones difíciles. Los jóvenes se han acercado y ha habido conversiones. Tenemos vocaciones dentro del movimiento de jóvenes. Qué bonito. Se fueron algunos de religiosas, algunos están con los servidores de la palabra, otros están en el seminario diocesano. Entonces he comprendido que la misión está ahí. Claro, muy bien. Ahora, a ver si yo te entendí, porque entiendo que el primer campamento que hiciste organizándote con esta religiosa maravillosa, eran 10 servidores y llegó una persona al campamento. En ese campamento a ti te tocó dormir afuera porque era campamento, pero las demás sí tuvieron habitación porque eran las religiosas y solo una candidata pues que se durmió adentro. A ti te tocó afuera porque era campamento. Al final yo creo que todos habrían dormido fuera, pero pues no llegaron. Yo creo que la niña se quedó con las monjitas, más o menos así lo entiendo. Correcto. Entonces, después de eso, no trabajaste y dijiste, vamos a hacer otro campamento, pero convocaste a través de todo lo que hacemos en Valora, y entonces llegaron más jóvenes. Entonces, de ahí nace como esto, a ver, Señor, yo te voy a responder, tú me estás llamando a este servicio, yo te voy a responder, y de ahí nacen unas convivencias muy lindas que haces cada 2 meses que se llaman de Campa con Cristo, ¿así? ¿O cómo se llaman? Vámonos de pinta con Jesús. Vámonos de pinta con Jesús. Lo he confundido toda la vida desde hace 13 años. Vámonos de pinta
Pinta con Jesús, que es vámonos como a disfrutar de la naturaleza, estar en total encuentro con ella. Pero me encanta porque él toma en cuenta como las 3 dimensiones de la persona. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces hay actividades en estas Vámonos de Pinta con Jesús en donde se atiende la salud corporal, va a haber movimiento, ejercicio, alimentación, buena alimentación, porque las mamás luego cooperan con buenas comidas, y se atiende a las emociones, y entonces a los chicos se les invita a hacer un análisis de sus vidas, de su dinámica familiar, de las heridas que probablemente tengan. Dice Álvaro, conozco muchos niños con familias fracturadas, con grandes dolores emocionales que también se atienden, y también la parte espiritual, o sea, al final sí hay un encuentro con Jesús, sí se presenta al mejor amigo, un Jesús joven, un Jesús vivo, un Jesús que llama con fortaleza, que levántate y camina y haz lo mejor que puedas hacer, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, es muy bonito porque finalmente, a través de la convivencia, del juego, he visto unas fotos que están todos enlodados hasta acá, es impresionante. A mí me toca colaborar con pláticas, con charlas, y a otras hombres y mujeres a los que Álvaro invita y le ha permitido llevar adelante este testimonio. La verdad es que es fabuloso lo que hace. Y entonces, esto se renueva cada 2 meses. Y de esos chicos que van, a veces vienen de otras diócesis, de otras parroquias, de otras ciudades o países, y muchas veces se quedan enamorados del campamento de Vámonos de Pinta con Jesús y se lo llevan a su parroquia o a su ciudad. Entonces ha crecido este movimiento que se llama Jóvenes en Acción. Dime, Álvaro, ¿cómo surge Jóvenes en Acción? Porque ya están dados de alta, pertenecen a la diócesis, ahora sí que Valora solo los arropa, ¿verdad? Pero ustedes siguen adelante. Cuéntame cómo nace Jóvenes en Acción. Nace de esa misma necesidad que platicábamos, y nace sobre todo también que, como bien dices, Lupita, jóvenes llegaron, dijeron, esto lo quisiera llevar a mi ciudad, a mi parroquia, a mi comunidad, porque tenemos esas necesidades y es como muy integral, ¿no? Y bueno, pues empezamos de ahí con el Padre Vale, que es nuestro fuerte. Asesor eclesiástico. Que es ahora nuestro asesor, y definitivamente él estaba para allá, para Jocotepec, y de Jocotepec lo seguimos, y bueno, hicimos sede en su parroquia, y bueno, bendito Dios, otro padre amigo de él nos mandó llamar, y seguimos, y ahora pues tan solo aquí en Jalisco, pues ya son 16 parroquias, estamos en 16 estados de la República y 22 países. ¡Qué impresión! Entonces es extraordinaria pues la visión que Dios nos va dando, y creo que bueno, pues el señor cardenal nos aprobó que ya ahora somos movimiento, ¿verdad?, a nivel eclesiástico aquí en la diócesis, pero fuimos creciendo, entonces eso nos ayudó para abrir más sedes en diferentes diócesis. Ahora somos Movimiento de Expresión Juvenil, Jóvenes en Acción México para la Iglesia. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? ¿Cómo los localizamos? Jóvenes en Acción México en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Jóvenes en Acción México. Ahorita también voy a darles otros datos del hermano Álvaro por si alguno quiere platicar con él. Álvaro, yo quiero que me cuentes acerca de cómo has visto que las pantallas están afectando a los hijos y qué medidas debemos tomar los papás para pues evitar que caigan en tragedias. Hay tragedias tremendas por redes sociales, hay problemas de bullying a través de las redes sociales, sexting y otros fenómenos. Y si no estamos atentos, papás, las redes se comen a nuestros hijos. Entonces quedan ellos atrapados como pececitos y les quitan la vida. De pronto ellos entran en depresión, en ansiedad y en una serie de problemas porque no estamos cuidando o supervisando suficiente el tiempo que dan a sus pantallas. Él tiene experiencia en esto, también en consumo de drogas, de alcohol, y vamos a platicar más con el hermano Álvarez, llenando el corazón, acercándonos a los jóvenes. Es el tema del día. Para ti, estamos de regreso, estamos platicando con el hermano Álvaro Espinosa, le llamamos hermano cariñosamente, él está en este proceso de discernimiento vocacional, ha sentido en el corazón el llamado de ser sacerdote, pero atraviesa por una enfermedad que no le permite seguir adelante como sacerdote. Sin embargo, muy arropado por la arquidiócesis, por sacerdotes amigos, él camina en una vida consagrada. ¿Es así como está tu situación ahorita? Así es, Lupita. De hecho, alguien me preguntaba esa parte, ¿cómo estás? Bueno, pues definitivamente pues tenemos que tener mucha salud, de verdad, para poder continuar el camino. No se ha cerrado el caso, al contrario,
me han dado la oportunidad primero de que recupere la salud y por supuesto, bueno, después, si Dios así lo permite, continuar. Hasta ahorita he terminado tercero de teología, entonces me dicen, no te preocupes, los tiempos de Dios son de Él. Entonces definitivamente, pues alguien igual me decía, es que no te desesperas, ahora ya no. Ahora le digo, Señor, tú sabes, ¿verdad? Pero creo que el tema de la salud siempre ha sido importante, entonces para mí es un gusto siempre poder servir a Dios en esta parte y sobre todo, como lo dices, Lupita, aprender a entender la misión que tenemos, porque no es fácil. A veces pudiera otro decir humanamente, pues es que yo quiero, ¿por qué tú no quieres? Pero también he comprendido que las cosas se van dando por algo y creo que allí está esa misión y agradezco mucho porque lo has dicho con mucho cariño y me da gusto porque ustedes son mi familia, ¿no? El poder entender que nuestra casa definitivamente pues es importante para poder seguir ayudando a los demás. Yo ahora lo pregunto y digo, ay Señor, ¿cómo tú me fuiste preparando por cada situación, por cada momento para poder llegar hasta donde estoy? Y en una parte testimonial, ¿no? El joven, ¿qué es lo que quiere? No solo palabras, quiere testimonio, quiere cosas verdaderas, quiere cosas que lo compruebe porque te está viendo. Y creo que esa es una parte, a mí me ha encantado mucho decir que los jóvenes ahora en los campamentos, en los encuentros, en las misiones, donde sea, que sean primero ellos. Yo los apoyo, yo los empujo, pero son ellos. Y aprenden a sacar adelante pues estos dones que Dios les da, que si son buenos para dar charlas, para tocar la guitarra, para bailar, con los niños, con los adultos, en visitar a los enfermos. Allí es donde el joven aprende a enamorarse, por supuesto, de Dios a través del prójimo. Qué maravilla. Pues entonces a seguir adelante con esta misión maravillosa y vamos a ir a estas preguntas y comentarios de nuestra audiencia que agradezco infinitamente y empiezo con la primera, Graciela. Tengo una hija de 16 años que está en depresión, no come, no convive con nosotros, está siempre enojada, no sé cómo acercarme a ella. Primero que nada, yo creo que con amor. Con amor, el poder entender la situación que está viviendo, pero también hacerle entender con amor que necesita ayuda. Hay jóvenes que se cierran y me ha tocado escucharlo, que jóvenes dicen, no quiero buscar ayuda, así estoy bien, están en el cuarto, están pues en el teléfono y definitivamente pues viven, ¿no? Viven como en esta burbujita, digámoslo así, y no quieren ayuda. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero que nada, consagrarlos a nuestra Madre del Cielo. Consagrarlos. Eso es importante. Segunda, es buscar ayuda profesional, porque es muy importante. En Valora tenemos la oportunidad de invitarlos, de darles este seguimiento, pero sobre todo que mi hijo, mi hija, no lo puedo obligar, pero sí podemos negociar, sí podemos decir, perfecto, a lo mejor quieres unos jeans, pero pues no quieres a lo mejor participar en vivir una experiencia o buscar ayuda, date la oportunidad. ¿Por qué? Porque te amamos. Esa es una parte importante. Te amamos, eres importante para nosotros, nos preocupas. Y discúlpanos, yo le he dicho a los papás, díganle hasta a los hijos, pues entonces perdóname porque te amo. Perdóname por amarte y por querer ayudarte, pero lo hago porque eres parte de mí. Sí, es decir, no tirar la toalla. Me encantó que empezaras diciendo conságralos a nuestra Madre. Sí. La verdad es que no buscamos las ayudas del cielo y son las más importantes. Si yo tengo una hija en esta situación, yo tengo que lograr que se levante, sacarla de ahí todo, pero lo voy a hacer al ritmo que ella necesita, tal vez más despacito de lo que yo quisiera, pero empiezo por consagrar, súper importante. Sigo por decirle, te amo, me preocupas, voy a hacer lo que sea necesario, pero no quiero que te pierdas, que te sientas triste, quiero que seas feliz. Dios lo quiere también y voy a hacer todo lo que esté de mi parte, ¿no? Y poquito a poquito, con ayuda profesional, como bien lo dijiste, aprender que esa chiquita se tiene que mover, no puede estar metida en su habitación. Hay que ver qué hacemos, pero no pensemos que no pasa nada. Si están metidos en su habitación y mucho menos viendo pantallas, no podemos decir que no está pasando nada. Es grave, es delicado, hay que actuar. Primero, consagrando. Así segundo, buscando esa consulta profesional. Y tercero, actuando como Dios nos lo pida. Alicia dice, descubrí que mi hijo está en drogas, está haciendo drogas. Me siento muy triste y desesperada. Me gritó y porque le dije que buscara a Dios, pero se burló de mi fe. ¿Qué hago? Primero que nada, tener paciencia. Porque a veces nos desesperamos, podemos decir, es que quiero que hagas esto, pues se bloquea la persona, el adolescente, el joven se bloquea. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada,
pues obviamente recorrer esta parte, ¿no? De su entorno, sus amistades, con quién se junta, qué hace, pero también de proponerle, ¿no? Cosas positivas, ¿no? Si en un momento dado papá o mamá o lo que sea, podemos poner un fin de semana juntos, pero también eso nos ayuda, porque cuántos tiempos de calidad padre y madre conviven con sus hijos. Y otra cosa importante, buscar los medios para poder ayudarlo, ¿no? Ofrecerle, por supuesto, medios, pero más allá de una imposición. Entiendo que sea difícil y entiendo que a lo mejor se haya burlado y todo, pero recuerden que es una experiencia a veces de un mecanismo de defensa que tienen, pero creo que ese mecanismo lo derrota el amor. Entonces, definitivamente creo que es buscar esta ayuda y, por supuesto, ponernos en manos de Dios y decirle, Señor, buscar yo cuáles son estas ayudas y sobre todo cómo poder ayudar también a mi esposo, a mi esposa, dependiendo de lo que se viva, ¿verdad? Y bueno, pues buscar la manera de caminar juntos, no solos, no tú y tu hijo y vivan eso juntos, no, porque es difícil, es casa de dos, casados. Ujú. Muy importante estar pendientes de nuestros hijos. Esta mamá que me dice está haciendo drogas, bueno, la buena noticia es que se da cuenta. Hay mamás que no se dan cuenta, hay papás que no están cerca. Entonces, el hecho de que te des cuenta ya es una maravilla. Segundo, muy bien lo que dice Álvaro, esa paciencia. Acuérdense que no podemos tenerlo todo de inmediato y hay que modelar para los hijos el saber esperar por lo que vale la pena. No te asustes si está haciendo drogas, no es que sea ya un adicto, está empezando, una experiencia que no vale la pena. Lo mejor es hablar con los hijos a tiempo y decir drogas cero, drogas tolerancia cero, mi amor, porque hacen daño, porque te pueden enganchar desde la primera ingesta y acabas muy mal. Los chicos estos que son como zombies que ves en San Francisco, Nueva York, hay zonas terribles de chicos que empezaron probando una droga porque se les hacía divertido, pero que acaban perdiendo sus vidas de una forma tristísima cuando tienen un gran futuro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es platicar con los hijos. Mi amor, vi que estás haciendo drogas. No, es mi amigo, es no sé qué. A ver, no tienes que estar agresivo, no te estoy atacando, te quiero ayudar. Quiero darte mi mano. Quiero que seas un triunfador. Creo en ti. Tienes muchos talentos. Creo que el buen futuro para ti, el que te espera, lo vas a alcanzar, pero esto te va a estorbar. Drogas, alcohol, sexo banalizado te van a estorbar. Si tú quieres éxito en la vida, toma decisiones sabias, mi amor. Cuenta conmigo. Si ya empezaste, probaste, es un derrotero terrible, mi amor. Vas a ver después quienes están robando para poder tener esas drogas. Hay una vida muy dura y difícil de cara a las drogas. En el momento te dan un cierto placer, pero después generan una dependencia. Estás a tiempo de ser inteligente y decir no. Estás muy a tiempo. Tú puedes tener una gran satisfacción y unas grandes emociones de la manera natural, compartiendo con la naturaleza, subiendo una montaña, haciendo surf, algún deporte. Tú puedes ser plenamente feliz por caminos más sanos, mi vida. Por favor, no te dejes engañar. El enemigo es muy sabio y sabe cómo engañar y apartar almas del camino de la felicidad, porque al final lo que Dios quiere no es echarnos a perder la vida o ponernos límites para que seamos aburridos. No, el Señor quiere que seamos plenamente felices. Y si nos pide templanza, esta virtud para decir no a lo que no conviene, es porque nos conviene. Así es que no enojarnos con los hijos cuando ya son adolescentes, jóvenes, no requieren de nuestros regaños, de nuestras señalaciones negativas, requieren de nuestro diálogo, de nuestra cercanía, de nuestro amor y de que los ofrezcamos oportunidades como estas que tiene el hermano Álvaro. Claro, hacemos estos de Campa con Cristo aquí en la ciudad de Guadalajara, pero como ya él dijo, hay otros países que los tienen, hay otras ciudades que los tienen, así es que simplemente a buscar información y darte cuenta que la iglesia no te abandona nunca, papá y mamá, la iglesia está contigo en la formación de tus hijos. Voy a dar el teléfono y el nombre, el forma de contacto de Álvaro, pero además tú en tu diócesis puedes investigar qué novedades hay para los jóvenes. El Instituto Fe y Vida está llevando salud mental a las parroquias, pregunta por estos talleres que incluyen a los jóvenes. Así es que, a ver, quédate con los datos de Álvaro y date cuenta que no estás solo, no estás sola y que vas a salir adelante con tus jóvenes de la mejor manera. Álvaro, nos despedimos con esto. Da la información para que localicemos a los jóvenes en acción. Claro que sí, a través de Facebook, Jóvenes en Acción México. Y bueno, el contacto es 33 13 25 71
44 33 13 25 71 44 y con mucho gusto les damos los informes para poder pues seguir conquistando almas para el Señor. Que así sea y que las conquistemos Gracias. desde que son pequeñitos, desde que son jovencitos, porque ya creces con una gran convicción y puedes navegar contracorriente en este mundo que quiere descristianizar el ambiente. Mi querido Álvaro, muchas gracias. Un placer recibirte. Gracias por ser un ángel en nuestra gran familia. Gracias. Hasta pronto, mis hermanos. Esto fue Tiempo para ti.